Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Antonio Panchi y esto es The Sherlock's Academic Blog o The Blog The Sherlock's o bien la versión académica de cómo construir trabajos de investigación, pues digamos adecuados y de buen peso científico y académico. En esta ocasión vamos a hablar justamente de el planteamiento del problema, qué necesitamos para formularlo y por qué es tan importante. Si esto es interesante para ti, pues entonces quédate conmigo. Sígueme. Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para elaborar cualquier tipo de tesis o producto académico? De entrada, una buena silla y el segundo punto siempre será una taza de café. Ahora, mientras esto se está, digamos, preparando, lo que nosotros tenemos que pensar es en ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Te acuerdas de tu AQP y de ese cuadro que hicimos al principio? Justamente en donde nosotros teníamos la cuestión del acceso, de los sujetos como a quienes y la P como nuestro problema. Además, ya hablamos de sus causas y hablamos de sus consecuencias. Si tú no tienes idea de qué es lo que te estoy diciendo, la verdad es que sí sería necesario que te lances, que te vayas a echar un clavado por los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, que serían, digamos, los pasados a este de aquí, que sería el 6. Ahora, fíjate, son muy breves, en realidad sí tienes que ir y verlos y además te van a ayudar mucho para justamente entender, pues, en qué estamos, ¿no? Ahora, vamos directamente al planteamiento del problema. Nosotros hablamos enfrente de, más bien anteriormente, de una cuestión que era una P, simplemente como una sigla del problema. Hablábamos, por ejemplo, de la violencia en la pareja, ¿no? La violencia en la pareja de adolescentes, por ejemplo. Ajá. Entonces, ojo aquí. Lo que tú tienes que considerar en el planteamiento del problema es cuál es la situación de tu ente más importante, de tu palabra clave o de tu código lingüístico más importante en tu tema de investigación, y a partir de este hacer una exploración en mi recomendación en los siguientes niveles. Primero, ¿qué pasa con la violencia de pareja a nivel internacional? ¿Qué pasa con la violencia de pareja a nivel nacional? ¿Y qué pasa con este fenómeno a nivel local o particular? Es decir, de tu municipio o bien del lugar al que tienes acceso para poder lograr tu estudio. Ajá, otra vez, tienes que hacer el planteamiento de la situación en distintos niveles. Mi recomendación, hazlo desde el plano internacional. ¿Cómo se cataloga la violencia, por ejemplo, en España? ¿Qué pasa con la violencia en la India? ¿Qué pasa con la violencia en culturas como la musulmana y en culturas como más bien más católicas o bien algunas que profesen, no sé, el judaísmo, por ejemplo, ¿no? No lo sé. ¿Qué pasa en esta confrontación entre el judaísmo y el islam respecto a la violencia de pareja? Esos son temas interesantes. Ajá. Lo que tú tienes que ver es empezar a hacer como un panorama muy amplio en distintos niveles. Te vas a la situación de la violencia en España, te vas a la situación de la violencia en Francia, y entonces tú lo vas jalando. Por ejemplo, dices la violencia en Europa, en África y en Latinoamérica. Y entonces vas trayendo estos grandes espectros a puntos particulares. Haces uno o dos párrafos de la situación internacional, haces otro de la nacional, porque ojo, no es lo mismo la violencia en Oaxaca, donde a los niños les quitaron su chatarra, o bien en el norte, donde sí la pueden consumir. Ojo, por supuesto esto es un chiste, ¿no? No, lo que tú tienes que considerar es que, por ejemplo, la violencia de mujeres, o bien la violencia en la pareja en Oaxaca, en ciertas zonas de Oaxaca se puede ver muy diferente de la que sucede en una ciudad como el Distrito Federal o bien CDMX, ¿no? Es decir, lo que pasa en el Estado de México, lo que pasa en Oaxaca y lo que pasa en Monterrey es muy diferente por una cuestión también de usos y costumbres. Lo que nosotros hacemos cuando planteamos el problema es ver cuál es la situación, en este caso, de la violencia a nivel, ya dijimos, internacional, pero lo localizamos en la cuestión nacional. ¿Qué pasa en el norte o en los países del norte con la violencia? ¿Qué pasa en los espacios del sur con la violencia? ¿Y qué pasa en la zona centro de la República en relación al mismo problema? ¿Viste? Justamente así nosotros lo que hacemos es la cuestión de llevarlo en niveles. ¿Y cuál es la sugerencia realmente clave? El planteamiento del problema después de esta, digamos, disertación internacional, nacional y además, ojo, no olvides, local, que tiene que ver con la situación particular en tu comunidad o bien en tu espacio de investigación, se va, digamos que la clave de todo esto va a estar en un punto fundamental, prácticamente la base de toda tu investigación, que es la gran pregunta de investigación.
Ojo, el planteamiento del problema se va a aterrizar en una pregunta de investigación que integre todos los elementos de tu tema. Es decir, simplemente tenemos que hacer que de nuestro tema se pueda vislumbrar una pregunta. Por ejemplo, ¿de qué manera el análisis de los machismos, de qué manera el análisis del machismo estructural, ojo, se puede disminuir la violencia en parejas adolescentes en la comunidad de San Siro dentro del año 2020, semestre, agosto, diciembre y ya, ¿va? Mira, lo que yo te quiero decir es esto. Si tú te das cuenta, yo agregué esta partícula que dice ¿de qué manera? Ajá, esto lo que hace es que tu pregunta sea abierta. Tú tienes que tener mucho cuidado en que tu pregunta no se responda con un sí y con un no simplemente, porque esas son preguntas cerradas. Para hacer un planteamiento del problema, una pregunta de esa índole no nos funciona en absoluto. Quítala. Es más, eso es cuando las personas que revisamos tu tesis y vemos ese tipo de preguntas en el planteamiento del problema, nos hace llorar. Es como decir, ¿qué? Esto no está bien aquí. Piensa en lo siguiente. Si tú solamente dijeras, ¿el análisis de la violencia estructural puede disminuir la violencia en la pareja? Sí. Ya, ¿para qué demonios haces una investigación? No tiene caso. Sin embargo, cuando tu pregunta está planteada de manera abierta y además integra todos tus códigos lingüísticos, entonces sí, ya tienes que hacer mucho trabajo para empezar a resolverla. Por ende, lo que tienes que decir es de qué manera o cómo o por qué, o bien plantear ¿cuál es la situación? Estas partículas, que pueden ser muchísimas más, que te permitan argumentar y explicar por qué sucede. Ajá, fíjate, lo que decimos es de qué manera el análisis del machismo estructural o cultural puede disminuir la violencia en la pareja de adolescentes. En la pareja de adolescentes en el municipio de San Siro de agosto a diciembre de 2020 o 2021, no lo sé, ¿no? Ya depende de la delimitación temporal. ¿Te diste cuenta? Nosotros planteamos el problema de nuestro código lingüístico más importante, en este caso la violencia en la pareja, y lo llevamos desde, como conclusión, ojo, lo llevamos desde el ámbito internacional, qué pasa en España, qué pasa en Europa, al ámbito nacional, qué pasa en el norte, qué pasa en el sur, y al ámbito más local, que sería qué pasa en el centro del país o bien puntualmente en tu comunidad. ¿Te das cuenta? Y entonces tú cierras con la pregunta, ¿de qué manera analizar el machismo cultural o bien el machismo estructural sirve para disminuir la violencia en la pareja en parejas adolescentes? ¿Sale? Y le agregas en el municipio de San Siro entre quedamos agosto, diciembre de 2020. ¿Ves? Eso tiene nuestra delimitación, tiene nuestros códigos lingüísticos, tiene nuestros sujetos de estudio, tiene nuestra delimitación espacial y además tiene nuestra delimitación temporal. Solamente esa pregunta es realmente válida para comenzar a investigar. ¿Cómo lo diría Gadamer, ¿no? Hans Georg Gadamer, que era un filósofo alemán, que bueno, algo tendríamos que escucharle a este tipo porque vivió 108 años durante el siglo XXI, es decir, sobrevivió a las 2 guerras mundiales y además tiene mucho que decir. Yo diría que habrá que seguirlo, y una de sus particulares era la siguiente: si tú planteas una buena pregunta de investigación, prácticamente tienes hecha el 60% de tu tesis, ¿viste? O bien de tu investigación. ¿Por qué? Porque la pregunta es el elemento fundamental para investigar. Si tú no tienes una adecuada pregunta, otra vez, regrésate a la matriz de consistencia y vuelve a comenzar, ¿vale? Así que este es el planteamiento del problema. Argumentos a nivel internacional, busca referenciarlos. Ojo con esto, es importante que digas de dónde obtienes esta información. Nivel internacional, nivel nacional, nivel local, y aterrizar en una pregunta abierta que requiera una argumentación para resolverse y que además integre todos nuestros códigos lingüísticos, así como a nuestros sujetos, nuestros accesos y nuestro espacio de tiempo de aplicación. Eso ha sido todo por mi parte. Esto es The Sherlock's Academic Blog, o bien cómo podemos sobrevivir a un protocolo de investigación que funcione como nuestro capítulo 1 de tesis. Y
hasta la próxima. Nos vemos pronto. Namae wa Gero desu. No me acuerdo cómo era la despedida. Ah, sí. Matane. Chao, chao. Ci vediamo. Bye.